Me es grato saludarles y darles la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, para continuar con los mensajes bíblicos de la serie La Escuela de la Oración. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando menciona que Dios olvida nuestros pecados? Quiere decir que no los recuerda contra nosotros nunca más. Eso no quiere decir que intelectualmente no los pueda recordar. No los recuerda en el sentido de guardar contra nosotros alguna hostilidad. Cuando alguien hace algo malo en contra suya y usted dice que le perdona, ¿quiere decir que su mente se queda en blanco? No. Quiere decir que usted no recordará, no traerá a la superficie ese pecado que ya lo perdonó para avergonzar o acusar a la persona. Y cuesta el perdonar libre y completamente. Cuesta otorgar el perdón de punto final. Y eso es con toda seguridad la mayor prueba para saber si en realidad ha perdonado. No volver a mencionar nunca jamás la ofensa o el daño recibido. ¿Ha escuchado ese refrán que dice, el errar es humano, perdonar es divino? Pues es cierto, el errar o pecar es humano, pero el perdonar es divino. Debemos perdonarnos unos a otros, como Dios en Cristo nos perdonó a nosotros. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte del mensaje, la libertad del perdón. Mi amigo, así como usted fue perdonado, esa es la forma en que debe perdonar. La clase de precio que el cielo pagó es la clase de precio que usted debe pagar. Por lo tanto, al hablar de requisitos costosos, usted debe perdonar libremente. Por gracia fuimos perdonados, por gracia debemos perdonar. Algunas personas perdonan después de haber ejecutado su venganza. ¿Alguien les hizo algún mal? Y no dejarán que esa persona se olvide del mal que hizo. Por lo tanto, la criticarán, la menospreciarán, la aislarán, harán todo lo posible para que esa persona que les hizo daño se sienta como un gusano sobre cenizas calientes. Y después, como dispensando un favor, le dirán, te perdono. ¿Qué es lo que está perdonando? Si se lo hizo pagar muy caro. El perdón para quien lo recibe debe ser libre, gratuito y rápido. La Biblia dice que debemos dejar de lado toda amargura y que debemos ser prontos para perdonar. Si no lo hacemos así, esa amargura nos infectará totalmente y será mucho más difícil de curar. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, mientras le crucificaban, estoy seguro que Él estaba orando, Padre, perdónales. La enseñanza bíblica es que debemos ser ansiosos de perdonar a quienes nos hacen mal. Es más, dice que nosotros debemos buscarles para perdonarles. Veamos Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, y no faltará algún creyente que me diga, pero pastor, esa persona pecó contra mí. Él o ella debe venir a mí. Si quiere que le perdone, debe venir a mí. Pero Jesús dijo, no, anda tú a buscarle. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, usted debe tomar la iniciativa. ¿No es exactamente eso lo que hizo Dios en el huerto del Edén? Adán y Eva habían pecado contra Dios y se escondieron. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y Dios dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Esa no fue la voz de un detective, sino la voz de Dios que tenía su corazón quebrantado. ¿Cuáles son los costosos requisitos del perdón? Primero, usted debe perdonar libremente. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Segundo, no solo debe perdonar libremente, sino completamente. Ahora usted sabe lo que nuestro orgullo hace cuando una persona nos pide perdón.
Decimos magnánimos, oh, no te preocupes por eso, todo está bien, no tiene importancia. Eso, mi estimado amigo, no es perdón. ¿Sabe lo que le motiva a decir eso? Su orgullo. Porque sí importa. Le hicieron daño. Duele emocionalmente, pero usted no quiere que sepan eso. Usted quiere estar por encima de esa circunstancia y dice que todo está bien, que no tiene mayor importancia. Y eso solo significa que usted no ha perdonado a esa persona en la forma en que debería perdonar. El perdón no es un acto de cortesía. No es actuar de manera magnánima. No es tomar las cosas a la ligera diciendo que no importa lo que le han hecho. Cuando usted se acerca a Dios en busca de perdón, ¿cree que Dios le va a decir, oh, no es nada, no te preocupes? De ninguna manera. El perdón no es meramente el aceptar una disculpa. El perdón no es olvido. De hecho, nadie puede olvidar en el verdadero sentido de la palabra hasta que sea perdonado. Y el perdón nunca es la manera de olvidar. Más bien es el resultado del perdón. Ahora, Dios ya no recuerda nuestras transgresiones contra Él para utilizarlos en nuestra contra, porque ya han sido perdonadas completamente. Escúcheme con atención. Cuando Dios le perdona, lo hace total y absolutamente. Y cuando dice que no se acordará de sus pecados, significa que jamás los traerá a la memoria para frotarle la cara con ellos. Muchas veces somos demasiado orgullosos como para pedir perdón y decimos, si es que te hice algún daño, lo siento. Bueno, en primer lugar, esa no es una confesión, si es que. Si usted sabe que hizo algo malo, dígaselo. Y si la otra persona le responde, oh, no te preocupes, olvídalo. Ambos están equivocados. Usted por su forma de pedir perdón y él por la forma de otorgarlo. En realidad, ni él le pidió perdón ni usted se lo otorgó. Pero si usted se acerca y le dice, estuve equivocado, te hice daño, ten la bondad de perdonarme. Y él le responde, no te preocupes por eso. Usted debe decirle, pero es que sí me preocupa. ¿Podrías mirarme a los ojos y decirme que me perdonas? Asegúrese de que es genuino perdón el que le otorgan. Y cuando perdone, perdone libremente, de gracia, y no después de haber ejercitado su desquite. Busque a quienes le han hecho mal, no para vengarse, sino para brindarle su perdón. Y cuando perdone, hágalo completamente. Y nunca acepte una disculpa en vez de perdón. Tercero, cuando usted perdona, es punto final. Quiero decir, lo que perdona está enterrado en la tumba del olvido de Dios y nunca será traído a la superficie otra vez. Cuando Dios perdona, también olvida. Ahora, eso no significa que Dios olvida intelectualmente. Así como Dios no puede aprender ninguna cosa, tampoco olvida. Él sabe todas las cosas. Y si alguna vez olvidara en el sentido de que no puede recordar, entonces Él habría cambiado y dejaría de ser omnisciente. Pero Él nunca cambia. Había un hombre de negocios que todo lo tenía archivado en su oficina. Era muy meticuloso en guardar documentación de todo. Su secretaria un día le dijo, necesitamos limpiar y actualizar estos archivos. Hay muchos documentos que ya son inservibles y que pueden ser destruidos. ¿Me da permiso para hacerlo? El hombre pensó por un momento y luego le dijo, creo que tienes razón. Tenemos archivadas cosas que ya no sirven para nada y no hay necesidad de seguirlas guardando. Así que está bien. Limpia y actualiza los archivos, haz trizas lo inservible, pero antes de hacer todo eso, no te olvides de sacar una copia de todo.
Esa es la forma en que lo hacemos con nuestra vida. Decimos que vamos a limpiar nuestros archivos mentales, pero de alguna manera hacemos copias de todo y no perdonamos verdaderamente y completamente como Dios quiere que lo hagamos. Cuando Dios me perdona, Él hace algo por mí. Y cuando me perdona, Él hace algo a través mío, me enseña a perdonar a otros. Y eso cuesta. Le costó a Jesús su propia vida. Vaya al Calvario y vea si sigue pensando que Dios actuó magnánimamente. Vea al Señor Jesús en agonía y ensangrentado. Jesús pagó el precio de la deuda suya. ¿Por qué lo hizo? La Biblia dice que por el gozo que fue puesto delante de él. Él pensó que valía la pena hacer lo que hizo. Él dijo: derramaré mi sangre por el gozo de ver a Adrian Rogers que se salve. El perdón tiene un precio, pero vale la pena pagarlo. Y usted me dice: pero pastor, eso fue Jesús. Yo no tengo lo que se requiere para hacerlo. Si supiera del hombre que violó a mi hija, si supiera la forma en que mi esposo ha despilfarrado todo lo que teníamos y terminó yéndose con otra mujer. Si usted supiera todas las injusticias que me hacen en el trabajo, creo que no podría decirme que perdone. Amiga, amigo, está en lo cierto. No podría hacerlo. Pero permítame mostrarle cómo hacerlo. Busque Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, ¿cómo hacerlo? Mire el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no me diga que no puede hacerlo. Hay dos cosas que Dios hace en usted. Primero, Dios le da el deseo, y segundo, Dios le da el poder. Es Dios quien produce en usted el querer y el hacer. Cuando alguien le hace un daño y usted dice que no puede perdonarle, mi sentido de justicia se lamenta porque parece que usted se olvida que Dios es justo y Él mismo ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios hará un mejor trabajo en ellos de lo que usted podría hacerlo. Entregue su problema a Dios y no tome aquello de que es del Señor. Ocúpese de su salvación y oiga al Señor: Dios, ayúdame a amar a esa persona a través mío. Y el amor de Dios sobrenatural empezará a fluir, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La familia de Corrie ten Boom durante la Segunda Guerra Mundial escondieron a muchos judíos en Holanda. Finalmente, toda la familia ten Boom fue arrestada. Corrie y su hermana fueron enviadas a campos de concentración, en donde fueron brutalmente tratadas por los guardias nazis en Ravensbrück. Las sometieron a toda clase de indignidades. A menudo las desnudaron por completo y las hacían caminar hacia las duchas. Los guardias alemanes contemplaban a estas jovencitas y hacían comentarios sexuales, obscenos, y prácticamente las violaban con las miradas. Ellas se sentían totalmente humilladas y entristecidas al ver desaparecer todo vestigio de modestia. Corrie logró sobrevivir, pero su hermana falleció. Liberado del campo de concentración por las fuerzas aliadas, Corrie ten Boom conoció a Jesús y llegó a ser una cristiana radiante. Una vez al terminar una conferencia que ella presentó sobre el tema del perdón, un hombre se le acercó. Tenía una amplia sonrisa. Al mirarle, ella reconoció ese rostro que había quedado indeleblemente estampado en la retina de sus ojos y en su alma. Era el rostro del más cruel, malvado y obsceno de los guardias del campamento nazi. Ahora ese hombre estaba asistiendo a unas reuniones evangelísticas
y se acercó a ella y le dijo: quiero que me perdone por todo lo que hice. Y extendió su mano. Corrie dice que se quedó como congelada mirando a ese hombre que había sido el diablo personificado, y sintió que no tenía el poder para perdonarle y que no quería perdonarle. Así que respiró profundamente y oró: Señor, ayúdame a perdonar a este hombre. Y en forma automática ella extendió su mano, y al tocar la mano de él, sintió como si el amor fuera un líquido que empezó a fluir de ella hacia él, y descubrió que la gracia de Dios era suficiente. Y perdonó. ¿Cómo ella pudo hacer eso? ¿Fue Corrie ten Boom? No, no fue ella. Fue Dios realizando en ella tanto el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Alguien dirá: Pastor Rogers, evidentemente ese guardia nazi se había arrepentido de sus pecados y entregado su corazón a Cristo, pero ¿qué de aquellos que continúan pecando contra nosotros? ¿Qué de la gente que desvergonzadamente practica y vive en pecado mientras nos están matando? Debemos perdonarles. Mientras nos están robando, debemos perdonarles. No. Pero permítame hacer una pregunta. ¿Qué es perdón? Verá, hay instancias cuando la gente rehúsa el perdón. Y para que pueda haber perdón, debe haber arrepentimiento. Dios no le perdona si no se arrepiente. Tampoco usted puede perdonar a nadie que no se arrepiente. Hay una manera muy sutil de pensar al respecto, así que lo vamos a aclarar con la Biblia. En Lucas 17, los versos 3 y 4, Jesús dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Es muy importante que usted entienda que el arrepentimiento es necesario para el perdón. Lo repito, Dios no le perdonará si usted no se arrepiente. Usted no puede perdonar a menos que haya arrepentimiento de la otra parte. Pero, ¿qué si no quieren arrepentirse? ¿Qué si ellos no sienten la necesidad de ser perdonados? ¿Qué hacer entonces? Usted hace exactamente lo mismo que Dios ha hecho. Los perdona en su corazón. Usted guarda su perdón para ellos. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él murió por cada ser humano, aquellos que se arrepienten y aquellos que no. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo nuestros pecados, sino los pecados de todo el mundo. Y ese perdón estuvo potencialmente en el Calvario. En el corazón de Dios está el perdón, y siempre está ahí. Tanto para aquellos que se arrepienten, como para aquellos que no se arrepienten. Amiga, amigo, en su corazón debe estar listo el perdón. Téngalo allí para cuando lo quieran recibir. Usted no les puede perdonar si no se arrepienten, pero su perdón está listo para ser otorgado. Todo lo que ellos necesitan hacer es recibirlo. Pero usted debe estar absolutamente seguro que el perdón que está en su corazón está listo para ser entregado. ¿Cuáles son los resultados ciertos de todo esto? Brevemente mencionaré 3. Primero, habrá libertad. Usted pondrá en libertad a un prisionero y descubrirá que ese prisionero era usted mismo. Dios le dará libertad y ya no tendrá que llevar la carga de un espíritu no perdonador que es como un ácido que corroe el alma. Y con la persona que recibe el perdón habrá reconciliación. Un hermano, una hermana, especialmente en la fe, son algo sumamente precioso. Y luego habrá un avivamiento, por lo cual doy gracias a Dios. ¿Sabe lo que es un avivamiento? Es no solo el estar bien con Dios, sino estar bien los unos con los otros. Y para que haya un avivamiento a nivel eclesial, primero debe haber avivamiento a nivel personal. Y cuando comenzamos a perdonarnos los unos a los otros y van cayendo las paredes de la indiferencia,
entonces habrá libertad, habrá reconciliación, habrá avivamiento. Todo comienza con el primer paso: ser salvos. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor? ¿Sabe con seguridad que sus pecados han sido perdonados? ¿Se ha arrepentido sinceramente delante de Dios y ha pedido su perdón? Si su respuesta es negativa a estas preguntas, entonces este es el momento justo para que usted haga la decisión más importante de su vida. Por fe, recibir al Señor Jesucristo en su vida. ¿Cómo hacerlo? Con sus propias palabras, le invito a orar una oración como la siguiente. Padre nuestro, hace mucho tiempo que no me dirijo a ti de esta manera. Hoy me acerco a ti porque necesito tu perdón. Sí, he pecado contra ti y mis semejantes más de 70 veces 7, pero vengo a implorar tu misericordia y tu gracia. Señor Jesús, tú pagaste un altísimo precio, tu preciosa vida, para cubrir la deuda de mis pecados. Perdóname, Señor Jesús. Este mismo instante abro las puertas de mi corazón y te invito a que vengas a morar conmigo para que controles mi vida por completo. Ayúdame a ser un testigo fiel de tu gracia y tu misericordia. Comienza a hacerme desde hoy la clase de persona que tú quieres que sea. Realiza en mí, Señor Jesús, los designios de tu santa voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted en forma seria, sincera y convencidamente tomó esa decisión espiritual para que Cristo sea su Salvador y Señor, estoy seguro que sentirá un profundo gozo espiritual. Le invito a que nos escriba y comparta esa alegría espiritual con nosotros y nos dé también el privilegio de conocerle y de orar por usted. Si desea volver a escuchar La Libertad del Perdón o quiere compartirla con un amigo, puede adquirir su copia en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. La Libertad del Perdón es parte de la serie de 5 enseñanzas, la Escuela de la Oración. ¿Por qué la pobreza espiritual de tantos creyentes y su falta de poder? Solo hay una respuesta: falta de oración. La serie La Escuela de la Oración enseña verdades basadas en la oración del Padre Nuestro, ya que la llave hacia los tesoros de Dios es la oración. Existe una batalla que debe ser ganada en nuestras vidas y comienza y termina en nuestras rodillas. Es tiempo de despertarse, levantarse, prepararse y vestirse para ir a la batalla. Su palabra promete respuesta a las oraciones. Encontrará la Escuela de la Oración en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección: El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes. Y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Soy Andrés García Vigio y ha sido un placer estar con usted hoy. Aprovechamos para agradecer a Maritza Edmiston y a Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Le esperamos para el próximo mensaje, cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale.